Muchísimas gracias, amigos televidentes, por mantener la sintonía con Matinal. Ahora les presentamos nuestro siguiente invitado. Se trata de Félix Jiménez, muy conocido como Felucho Jiménez, dirigente político, intelectual, ahora ligado como escritor, pero lo veo muy alejado del Partido de la Liberación Dominicana, ¿o es una mala interpretación una tuya? mala interpretación mía? Alejado de la política, no del Partido de la Liberación porque yo no lo veo Dominicana. hablando de PLD, Ni de la política. No. ¿Le dejó eso a Juan Ariel? ¿Y por qué? Sí. Ah. Bueno, tú lo acabas de decir y es verdad. En el país tenemos la no cultura, o sea, no existe cultura del retiro, no existe cultura de las vacaciones, no existe la cultura del relevo. Fíjense ustedes que los dirigentes de todos los niveles, sociales, culturales, etcétera, son prácticamente los mismos de hace 50 años. Yo era un niñito cuando muchos de los dirigentes sindicales de hoy ya eran líderes sindicales de federaciones y confederaciones de trabajadores. Lula acaba de ya ganar, tú puedes ver. Pero ¿cuál es su rol en la política actualmente? Ninguno, ahora mismo ninguno. Yo soy miembro del Comité Central del PLD, pero no estoy activo. Pero Salí usted era miembro del comité político. y renuncié a seguir siéndolo en el año 2020, que era lo que yo había Y dicho. entonces ganó su hijo, Juan Ariel. Efectivamente, y por eso les decía a ustedes que realmente Un entendía economista muy dinámico y muy... que ya debía darle el paso a Juan Ariel, porque yo pienso que uno nace para semilla, pero uno no nace para eternidad. Pero usted está dando seguimiento. Yo soy hijo de un hombre que fue campesino. Mi padre trabajó 75 años en la agricultura. Y entre las muchas cosas que trabajó, que la tierra que cultivó, era el plátano. Y aprendí que el plátano echa a su hijo. Y usted tiene que, cuando el racimo, la madre da ya el racimo, se corta el racimo y se corta el tallo también. Se corta la mata para que los hijos puedan dar sus frutos. Pues yo creo que en política debe ser así. Pero un hombre como miembro fundador del PLD, Gran un hombre doliente. que fue jefe de campaña de Juan Bosch hasta los años 90, que jugó un rol protagónico en los últimos acontecimientos en el país político, mantenerse alejado de lo cotidiano del Partido de la Liberación Dominicana, como que eso... Caminero, y lo más chulo no es eso. No es solo mantenerme alejado, lo feliz que estoy. Sí, está feliz alejado Yo de la estoy política. ahora trabajando en la poesía, en la música, dándole seguimiento a los libros, en los que yo había trabajado durante años, investigaciones, algunas de las cuales en las que me pasé probablemente 15 años de investigación. Y entonces ya le estoy dando rienda suelta a esas cosas. Si yo me hubiese seguido entretenido en el quehacer político diario, cotidiano, pues no estuviese sacado. Y así desde las artes, ¿cómo se ve el PLD? Sí. Se ve bien, Laura, se ve bien, no se ve mal. Pero usted ha visto una Porque yo evaluación. he aprendido a ver las cosas desde todos los ángulos, no solo desde un ángulo. El PLD, como toda organización humana, tiene sus virtudes y tiene sus defectos. Y en el caso específico de la política, he dicho que soy PLDista no porque sea el mejor partido, sino porque es el menos malo. Palabras con las que yo estoy señalando que no me voy a retirar del PLD, no soy contrario al revés. Yo creo que mi partido, que dejó muchas cosas, enseñó cosas malas, pero también sembró muchas cosas buenas en el país. ¿Le decepcionó la derrota y división del PLD en el 2020? La derrota del 20, no, porque ya yo lo esperaba. Yo no sé si ustedes recuerdan, el primer dirigente del PLD que dijo, Leonel se va. Leonel le va a poner la fuerza del pueblo a su partido. Y cuando su grupo, el grupo que él tenía en el partido, se retiren, se van a retirar uno a uno para dar la impresión de que es una hemorragia indetenible y de que el PLD se desbarataba. Todo ha salido, pero fíjate lo que yo dije al final, para dar a entender, eso no ha pasado, el PLD no se ha desangrado. Licenciado. El PLD posiblemente sea hoy, desde el punto de vista estrictamente organizativo, mucho mejor partido que lo que era antes. Porque antes teníamos mucha gente,
pero dispersa, o sea, no se reunían los organismos del partido. Ahora no. Ahora tengo conocimiento de que es mucho más, posiblemente sea mucho más eficaz ahora. Pero vuelvo y les digo, yo estoy feliz, Laura, porque mira, tú me preguntaste que cómo se ve desde el ángulo de las artes. Bien. Primero, sin ningún género de pasión. La evaluación que yo hago del momento político que vive el país, del sistema de partido y del propio Partido de la Liberación Dominicana, trato de ser muy ecuánime, de hacer reflexiones muy fuera de pasiones, de sentimientos. Aunque yo eso del cordón umbilical y sentimental de la política lo había roto hace tiempo. Pero en definitiva, me siento feliz. Yo quiero que ustedes sepan, pregúntenme qué he hecho yo en el último año. De octubre del año pasado a octubre de este año. Publiqué el libro Músicos, Compositores y Canciones Dominicanas. Que nos trajo el viernes. Les traje a ustedes el libro y ustedes, si lo habrán hojeado, se darán cuenta de que, en definitiva, aparecen ahí una breve biografía de más de 500 músicos, señalando la provincia en donde donde nacieron, ¿verdad que sí? Con lo cual me ha permitido a mí poder iniciar, como de hecho así ha pasado, a dar unas conferencias y tertulias musicales en las diferentes provincias del país. Ya lo hice en La Vega, donde hablé de los músicos, donde hablé del desarrollo musical de La Vega desde el siglo XIX hasta estos días. Lo acabo de dar en Moca, ahora en Moca, el viernes de la semana pasada, el viernes 28 de este mes de octubre, pues di la relativa a Moca. En ambas ciudades se grabó y se pasó por televisión. En el caso específico de la última de Moca, la actividad fue el viernes en la noche y ya el sábado en la tarde en los 2 canales del cable de allá ya se estaba pasando la entrevista y ya está en YouTube. Entonces eso es interesante porque en el país no había historia de la música dominicana. De hecho, yo les voy a dar una noticia que para mí cuando la conocí fue alarmante. Aquí tenemos el Conservatorio Nacional de Música. Ese Conservatorio Nacional de Música se estableció cuando Trujillo, en el año 1942. Vino un profesor de España, apellido Chapí, y fue su organizador y fue su primer director, hasta que los dominicanos ya estuvieron en capacidad de sustituir a esos profesores extranjeros y de dar ellos la docencia musical y al mismo tiempo dirigir la institución. Ok, bueno. ¿Por qué en el Conservatorio Nacional de Música, que sigue activo, no existe una materia que se llame Historia de la Música Dominicana? Explíquenme. ¿En qué país del mundo, incluidos países similares al de la República Dominicana, en su máxima entidad de educación musical, no se imparte la docencia de la historia de la música? En el caso de Cuba, de la música cubana. De Bueno, Puerto don Rico, Felucho, a nosotros nos da trabajo hasta aprender la historia dominicana. Imagínese usted la historia de la música dominicana. Lo que pasa en mi vida es que este país vive de espalda a la cultura y hace muy mal. Vivimos de espalda de la historia Sí, también, diría yo. Sí, pero menos. Pero lo otro es fatal. Porque tú puedes aquí preguntar, salir a la calle y tú dices, bueno, ¿y quién fue Juan Pablo Duarte, Gregorio Luperón, Juan Bosch, Peña Gómez? La gente te va a decir. Pregúntale quién fue Manuel Simón. Pregúntale quién fue Pancho García, Juan Francisco García. Pregúntale quién fue Enrique de Marchena, Luis Alberti, para ya entrar en el género popular. Juan Lockhart, pregúntale a las generaciones de ahora si saben quién fue Juan Lockhart, si saben quién fue Armando Cabrera, Enriquillo Sánchez, Horacio Gómez. ¿Y qué opina Bienvenido usted? Bustamante. No lo saben. ¿Qué no opina tienen- usted de los nuevos fenómenos, ya que estamos en música, de los nuevos fenómenos musicales? Son fenómenos musicales. Por ejemplo, el más controversial recientemente, que Camineros reniega a conocerlo, pero el caso de Toquilla. Honguito, Watt y Toquicha. Explíqueme. Bueno, ustedes se darán cuenta que hasta por los mismos seudónimos que ellos mismos se atribuyen para darse a conocer, Sí. ya eso ya dice de por sí de qué se trata. No es el caso, Laura, dominicano. El mundo anda mal desde el punto de vista de los valores morales y de la cultura y de las artes. Andamos muy mal.
Pablito Milanés acaba de sacar un video, ¿cómo le llaman? Eso, sí, sacaron la partecita de una entrevista en la que él estuvo hablando acerca de qué pasa en Cuba, con la música. Y cuando él dijo lo mal que estaba la música cubana, dijo, y no es un fenómeno solo nuestro, es un fenómeno universal. Lo mismo pasa en Dominicana, lo mismo pasa en España. Busquen ustedes en YouTube cuáles son las 10 canciones pegadas de España. Búsquenlo. Y ni tiene letra, ni tiene música. Y ustedes dirían, ¿pero cómo? En el país de García Lorca, de Miguel Hernández, de Alberti, en el país de los grandes poetas, Antonio Machado, en el país donde estaba Joan Manuel Serrat, Lola Flores y sus hijos, que todos siguieron con la música, en el país de Rafael Martos, el Rafael de España. ¿Cómo es que ahora se está oyendo esta cosa? Que no es más que una cosa. Porque no tiene ni lírica, no tiene ni letras que se puedan realmente... Bueno, de España Rosalía se ha Escúchame, destacado. búscalo para que tú veas. Salud. Gracias. Imagínense ustedes Estados Unidos. Ese país que tiene un desarrollo musical extraordinario en todos los órdenes. ¿Qué es lo que suena ahora? ¿Ustedes creen que es Barbra Streisand? ¿Ustedes creen que es Tony Bennett, Frank Sinatra? ¿O ustedes creen que es Michael? Es decir, ya no es música. Y es otra cosa porque el mundo anda medio desorbitado. Francamente, y es una pena, nos ha tocado coincidir la más alta expresión jamás alcanzada en términos tecnológicos por la humanidad, Licenciado. con la ausencia total de valores morales y de cultura en general. Y de decencia. Como estamos llegando al... Sí, que es peor todavía, porque yo estuve viendo un programa de televisión en Jarabacoa recientemente, como a las 4 de la tarde, en un momento en que descansaba del trabajo que yo estaba realizando, y lo que yo escuché ahí, si doña Zaida Lobatón hubiese estado vivo, hubiese caído preso. No era que prohibía que se pasara eso en un medio televisivo, porque la palabra no era ni siquiera de insinuación sexual, era de descripción del acto sexual. Entonces, dígame, usted, a las 4 de la tarde, no, pero nuestros debieran cerrar el canal con tu y el dueño. Bueno, pero esa era Pero- Toquicha, seguro. que usted- Pero yo no puedo ni siquiera decir eso, porque entonces habría que trancar aquí nomás 3 o 4 personas. Licenciado, quería plantearle, pues ya estamos en la parte final. Usted viene a la poesía, me atrevería a decir un poco al revés, porque muchos poetas se metían a la política. Usted viene de la política a la poesía. Pero una de las cosas que caracteriza al poeta es la pasión. Entonces, no entiendo cómo usted se retira de la política donde puede transformar todo este cuadro que usted describe. Entonces, lo que quiero definir con usted, usted está tan lejos de la política que ni siquiera le da seguimiento a la vida cotidiana. No, yo le doy su seguimiento partido. a la vida cotidiana, yo le doy seguimiento al Nuevo Diario Digital, por ejemplo, donde me he dado cuenta que yo puse en circulación 2 discos recientemente y todavía ustedes ni siquiera en el Nuevo Diario Digital lo han publicado. Perdona que te lo diga, es que- pero Lo mi que amigo pasa- lo que Napoleón pasa- Veras está muy entretenido escribiendo sobre muchas cosas. Es que y no están sobre acostumbrados a eso. verlo en la política, todavía no lo han cambiado, no le han cambiado la fuente. Don Exacto. Percio va a tomar en cuenta eso. Sí, lo que quiero decirte es esto, Percio. Primero yo dije que me sentía, de verdad se lo digo, feliz. Yo no comencé a escribir poesía ahora. Yo comencé a escribir, a hacer tanteos en la poesía en los años 70. De allá para acá, evidentemente, tuve un periodo en el que me alejé tanto de ese mundo cultural que llevo dentro. Felizmente yo en La Vega tuve amigos y amigas desde muy muchacho que éramos muy animados, éramos muy gestores culturales, siendo muchachos. Y a partir de ahí, pero la vida política efectivamente, toda esa pasión que uno que no he dejado de sentirla nunca, y en muchos aspectos, no solo en términos de la política, pero se manifestaban en términos de lecturas que comentábamos. Nos encantaba, ¿cómo se dice?, prestando los libros, el último libro que cada uno de nosotros había leído, etcétera. Luego nos reuníamos a comentarlo, hacíamos poesía coreada, etcétera, etcétera. Ahora,
Tú dices políticos que después de políticos se meten a poetas. Bueno, yo francamente no sé. Yo pienso que en el caso dominicano, ya lo he dicho aquí, como no hay vocación, no ha habido tradición ni de vacaciones, pero no solo de los políticos. ¿Cuál es el médico que coge vacaciones? No. ¿Deberían algunos compañeros suyos del PLD seguir sus pasos? Parece que usted no está bien informado, porque ahora Mira, le picó a Mercio. Lo bueno Ahí del está. archivo, tú lo buscas y está aquí. Es probable. Es probable. Ahora, ¿está en la versión escrita o está solo en la digital? Ferucho, No lo sé, pero Ferucho, yo quiero hacerle... Don Felucho, pero no me deje la pregunta en el aire. Dígame, ¿algunos compañeros suyos del PLD deberían aprender de su ejemplo y retirarse de la política? Te digo la verdad, porque yo además no puedo hablar que no sea con la verdad en la que yo creo. Yo creo que debieron haberse retirado otros. Algunos de ellos. Y no lo hicieron. Pero naturalmente cada quien carga con su conciencia, con lo que su conciencia le dicta, ¿verdad? En el caso particular mío, yo sí entendía, yo lo había dicho hace años. Porque no se trata solo... Por ejemplo, usted, ¿quién No, yo no voy a dar nombres, eso no lo voy a hacer nunca, porque sería un tanto yo casi acusarlo. Pero en el caso del PLD, y usted cuando escribe, pues yo vi ahí muchas poesías y canciones que usted escribió más esa historia dominicana, pero en su descanso usted no se dio cuenta en el sentido de que ya el PLD tiene un candidato presidencial que es Abel Martínez. Te digo algo. Y la posibilidad de una reunificación del PLD con la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, ¿usted no la ve? ¿Cómo visualiza usted esa parte? Desde la reflexión de la pasión del arte y la política. Lo primero que te voy a decir es, les voy a decir a ustedes tres cosas. Juan Bosch, a quien yo le dirigí sus campañas electorales de las elecciones del 82, 86 y 90, y en el 90 dije que no volvía a dirigir campaña electoral. Me preguntaba a mí, por lo general, semanas antes de las elecciones, dime, Felucho, ¿dónde tú piensas que podemos ganar? Y yo les voy a decir con honestidad que la capacidad de predicción mía era tal que, por ejemplo, en el año 1982, donde el partido ganó los primeros diputados, yo le dije a Juan Bosch, sitio por sitio, qué diputados iban a ganar. Y así salió. Le dije que ganábamos la sindicatura de San Pedro de Macorís y de la Romana, y así fue. No le anticipé que íbamos a ganar el Licey al Medio, donde finalmente ganamos también. Me equivoqué en esa. Le dije que sacábamos 2 senadores, los 2 salieron, el de la Romana y el de San Pedro. Bien, te pongo el ejemplo del año 82. La predicción del 24. Te voy a decir, voy para allá ahora. Pero oiga la alarma ahí. Sí, la predicción para el 24. Okay. Vamos a ver. Mira. En el año 96, una semana antes de que se escogiera en el PLD el candidato vicepresidencial, en aquel momento estaba entre Euclides Botello y Leonel Fernández. Fui al comité político delante de todos, incluyendo los 3 que acabo de mencionar, y le dije, don Juan, tuve un sueño anoche. Lo lamento, Euclides y Norge. Leonel va a ganar la candidatura vicepresidencial con el 94%. Ganó con el 94%. Ahora, le dije a los compañeros que me preguntaron, no estoy en política, ¿verdad? No hice campaña por ninguno, siempre dije que el que ganara del PLD, a ese yo iba a apoyar, porque soy PLDista. Pero cuando me preguntaban a mí, compañero, ¿quién va a ganar y en qué orden van a quedar los 3 compañeros que desde el principio se sabía que eran los que se iban a disputar la candidatura? Le dije, Abel va a ganar con un 57.5, 58%. Y el orden en el que va a quedar son exactamente el mismo orden en el que quedaron después. No descalificaba a nadie, yo conozco el partido. Y además la gente se me acerca. Tú me preguntas ahora qué va a pasar en el 24. Pues mira lo que yo pienso. Posiblemente unificación, Leonel. Yo creo que se va a dar. Yo creo que el orden de las votaciones, yo creo que ahora mismo el PLD y el PRM están muy cabeza con cabeza. PLD, PRM. PLD y PRM. Okay. Muy alejado, en un tercer lugar, la Fuerza del Pueblo. Ahora, si me alejado. Leonel Fernández. Yo no he dicho nombre de personas, yo he dicho nombre de partido. Aprendamos a diferenciar las cosas. Una cosa es el partido, otra cosa es el candidato. ¿Qué pasaba con el PLD? No tenía candidato.
no tenía candidato. El PLD tenía 6 precandidatos. En cambio, todo el mundo sabe que a Leonel Leonel mientras respire va a estar de candidato de la Fuerza del Pueblo. Fíjate, Luis, naturalmente, que está en los aprestos reeleccionistas. Eso todavía no ha dicho sí, pero todo el mundo sabe que está haciendo así con la cabeza. Bien, el PLD no tenía. En consecuencia, cuando Cavada el día pasado escribió ahora hay que hacer la encuesta entre Abel, que ya es el seleccionado por el PLD, Luis y Leonel, le dije, Cavada, muy rápido, dale chance a que ese potro que se llama Abel Martínez corra, porque acaba de ser elegido como el favorito de los PLDistas para ser el candidato. Yo voy a creer en encuesta a nivel de candidato en marzo, febrero o abril del próximo año, cuando ya Abel tenga 5 o 6 meses que esté recorriendo y cuando el PLD, como ya, perdóname, y cuando el PLD, como ya comenzó a demostrar, demuestre unidad. Porque la gente aquí estaba haciendo bebitas. Don Felocho, yo creo que de vacaciones que usted está, no retirado. Sí. No. Pero dice el RC. Entonces ya para terminar tu inquietud. Dice que Va a terminar el programa. Ya estamos Ok, bien. Mira, creo que efectivamente hoy por hoy el PRM ha bajado digamos, lo que es el nivel de simpatía del gobierno y del partido de gobierno ha bajado. Entonces esa segunda vuelta se va a dar entre Luis Abinader y Abel Martínez. Y creo que en efecto, con la voluntad de los líderes o dirigentes de la Fuerza del Pueblo o no, su base va a inclinarse muy mayoritariamente hacia el candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Eso es lo que yo creo. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Señores, despedimos a Pilucho Jiménez, ex dirigente del Partido de la Liberación No, Dominicana. sigo siendo del Comité Central, Laura. Ya estoy confundida, don Pelucho, estoy confundida. Porque una cosa es el comité político Ay, y lo otra que el hiciste es comité que son central. vacaciones. No, Yo tú creo tienes, que son tú vacaciones. tienes que decirle poeta alejado de la política. Vamos a tener que afinar esas calidades. a Miembro futuro. del Comité Central, el PLD, eso sí. Señores, gracias Pelucho Jiménez por haber estado con nosotros. Nos vemos mañana. Ahora.